A ver, esto es lo que habíamos visto en la clase anterior. Una cosa que olvidé mencionarles. Una consulta primero. ¿Ustedes ya vieron, ya tocaron el tema de potencia en el dominio de la frecuencia? Todavía no, para nada de potencia. Ya, entonces todavía solo se quedaron entonces a inicios de lo de valores de RMS, ¿no? Quiero suponer que sí. Ya, entonces apenas tocaron. Ya. Una cosita que olvidé mencionarles en la ayudante anterior es que, bueno, nosotros ya vimos lo que es la impedancia, ¿verdad? La impedancia no era nada más que agrupar las propiedades de los elementos pasivos, ¿verdad? La impedancia simplemente iba a ser un número complejo, ¿verdad? A más JB, donde la parte real representaba a los resistores, ¿verdad? En general representaba a los resistores, ¿verdad? Porque en los resistores no ocurría ningún cambio al aplicar la transformada fasorial. El valor de la resistencia quedaba tal cual. Y esta parte imaginaria representaba a los inductores o a los capacitores. Al inductor o al capacitor, ¿verdad? O el capacitor, ¿ya? Representaba a cualquiera de los dos. Ya. Entonces, básicamente, cuando les decían que cuando tenían un circuito, digamos, tienen un circuito tal cual este de aquí, ya. Y aquí tienen que ser una fuente AC, ya cualquiera. Entonces, aquí tenían, ya estaba transformado el dominio de la frecuencia, aquí tenían el R, el menos JXC y el JXL. Ya, chévere. Ya. Básicamente cada uno de estos elementos es una impedancia, ¿verdad? Este de aquí vendría a ser una impedancia que es puramente resistiva, ¿verdad? Que es puramente resistiva. Solo tiene parte real. El Z sería igual simplemente a R, porque aquí la parte imaginaria es 0, ¿ya? Esta sería otra impedancia, la impedancia que es puramente capacitiva. ¿Por qué? Porque solo tiene parte imaginaria, básicamente sería 0 menos JXC, y su parte compleja es negativa, entonces por lo tanto es un capacitor, ¿ya? Y esta es otra impedancia que solo tiene parte imaginaria, pero esta parte imaginaria es positiva, entonces por lo tanto representa un inductor. Esta impedancia es puramente inductiva, ¿ya? Y esto se podía resumir, ustedes la podían agrupar, ¿verdad? Porque los tres elementos ya llevados al dominio de la frecuencia tienen unidades de ohmios y ustedes los podían tratar como si fuesen todos el mismo tipo de elementos, ya son elementos pasivos o cargas, ¿ya? Los podían sumar, ¿verdad? Obviamente sumándolos como números complejos, ¿ya? Y podían dejar una sola impedancia que la representaban con una cajita, ¿ya? La representaban con una cajita, que era la impedancia equivalente. ¿Ya? Básicamente estaban reduciendo elementos en serie. Y los elementos en serie es lo mismo que con las resistencias, ¿verdad? Las impedancias en serie se suman. ¿Ya? Entonces sería la resistencia más J, ¿verdad? Saca un factor común J, XL, que es menos XC. ¿Por qué menos? Bueno, porque la reactancia capacitiva siempre es negativa, ¿verdad? Ya, básicamente era por eso. Y ahí se agrupaban todas las impedancias. Perdón, sí, las impedancias, sí. Todas las impedancias se agrupaban en una sola cajita de impedancia. ¿Ya? Básicamente es eso. Las impedancias en serie se pueden sumar. ¿Ya? Si yo tengo varias cajitas de impedancia, yo las puedo sumar como si fueran resistores en serie. ¿Ya? Aquí tengo la impedancia A más JB y aquí tengo la impedancia X más JY. ¿Ya? Donde A, B, X y Y son números reales, son números, ¿ya? Entonces, si yo digo la impedancia equivalente, simplemente sería la suma de la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿verdad? Sería A más X más J por B más Y. ¿Ya? Donde el J representa que es la parte compleja, ¿verdad? Listo. Las impedancias en paralelo. Las impedancias en paralelo es lo mismo. Ocurre lo mismo.
Ya, lo mismo que ocurría para resistores. Si yo tengo Z1, ¿verdad? Que es un número complejo, una impedancia, ya. Y un Z2, ya. Y por aquí más elementos, obviamente, ¿no? Por aquí, qué sé yo, hay una fuente conectada, qué sé yo. Hay más elementos, ¿ya? Entonces, si yo quiero sacar el equivalente, la impedancia equivalente entre estas dos, simplemente aplico el paralelo, ¿verdad? Z1 paralelo con Z2. Yo ahí directamente veo que están conectadas en paralelo. ¿Y a qué era igual la definición de paralelo? Sería 1 sobre la impedancia, la primera impedancia, más 1 sobre la segunda impedancia, todo esto a la menos 1, ¿verdad? Esa era la expresión general para sacar el paralelo. Lo que me daba lo mismo que multiplicar Z1 por Z2 y dividirlo para la suma, ¿verdad? Ojo, estas impedancias son números complejos, ¿ya? Por eso es que aquí el cálculo es un poquito más complicado, ¿ya? Más tedioso, en teoría. Ya, listo. Y esto lo pueden hacer con su calculadora, con MATLAB, como sea, ¿ya? Si se dan cuenta, las impedancias se aplican las mismas definiciones que en las resistencias, ¿ya? Se pueden sacar impedancias en serie, impedancias en paralelo, se puede hacer transformación delta estrella, que no les recomiendo hacer, pero se puede hacer. ¿Qué más? Se aplica la definición de divisores de corriente, que ya lo hicimos en un ejercicio, ¿verdad? Si yo tenía bueno, digamos que tenía la fuente de corriente, aunque no es necesario que esté como tal la fuente de corriente, ¿verdad? Y tengo varias impedancias en paralelo, ¿verdad? Tengo varias impedancias en paralelo. Bueno, voy a poner solo 3, ¿ya? Pero pueden ser más. Tengo Z1, Z2. Ojo, la impedancia no es como tal un fasor, ¿ya? Es un número complejo nada más. No le pueden llamar fasor porque no es realmente eso. Ya, eso lo pueden encontrar más en la definición, está como que un poquito más explicado en los libros. ¿Ya? Pero en sí no es un fasor, solo es un número complejo. Ya, tengo la corriente, ¿ya? Tengo que la corriente de esta fuente compleja, ¿ya? Esta fuente AC, como fasor es el fasor I, ¿ya? Y si yo quiero la corriente en cualquiera de estos elementos, llamémosla primero, qué sé yo, la corriente en la impedancia Z3, entonces digo, el fasor corriente en la impedancia Z3 es igual a la corriente total, que es la corriente de la fuente, por 1 sobre la impedancia de la que yo le quiero sacar la corriente, Z3, dividido para la suma de los 1 sobre de todas las impedancias para la que se distribuye esta corriente, esta fasor corriente I, ¿verdad? La corriente total. IZ1, IZ2 e IZ3. ¿Ya? Y así saco el fasor de corriente para ese elemento. ¿Ya? Si se dan cuenta es la misma expresión, solo que ahora en vez de resistencias tenemos impedancias. Lo mismo pasa con el divisor de corriente. Ojo, que esto creo que no les di, por eso lo estamos viendo recién. ¿Ya? Entonces, si yo tengo impedancias en serie ahora, ¿verdad? Impedancias en serie, ya, tengo Z1, Z2 y Z3. Tengo este voltaje B. Si yo quiero el voltaje en Z3, ¿verdad? El BZ3 sería el voltaje que yo tengo, ¿verdad? De la fuente, multiplicado por la impedancia Z3, dividido para la suma de todas las impedancias, Z1 más Z2 más Z3. ¿Ya? Básicamente eso. Y así saco el divisor de voltaje. Exactamente lo mismo que para resistores, solo que ahora tienen que tener en cuenta que la impedancia es un número complejo. ¿Ya? Eso es todo. ¿Qué más? Ya, una cosa que no les he dado, que no habíamos visto porque recién lo vieron hace poquito. Ya, es que en la transformación fasorial, digamos, ustedes tienen un B de t que es igual a B sub m por coseno de omega t más teta sub p. Ustedes tienen este valor de voltaje en el dominio del tiempo, ¿verdad? Estamos en el dominio del tiempo. ¿Ya? Si lo llevo al dominio de la frecuencia, es decir, le aplico la transformación fasorial en el dominio de la frecuencia, básicamente me quedaría el fasor B y nosotros utilizábamos directamente el B sub m y como desfase el ángulo teta, ¿verdad? Ya. Ustedes hace poquito, bueno, en la clase anterior les explicaron que ya no utilizábamos solo como la magnitud del fasor, no utilizábamos solo el B sub m, ¿verdad? Ahora vamos a hacerle un pequeño cambio en la transformación fasorial y en lugar de utilizar B sub m, vamos a utilizar B sub m partido de raíz de 2, ¿ya? Y el ángulo sí queda igual, ¿ya? El ángulo queda igualito, ¿ya?
¿Por qué vamos a utilizar B sub m partido de raíz de 2? Bueno, es simplemente porque, bueno, este valor se lo conoce como el valor RMS, ¿ya? RMS, si no me equivoco, también como valor eficaz, ¿ya? ¿Qué es RMS? Un valor cuadrático medio, ¿ya? ¿Por qué vamos a utilizar la expresión así tal cual? Porque para efectos de cálculos de potencia, ¿ya? Cuando ustedes vean cuando ustedes vayan a analizar, bueno, les vayan a dar la demostración, les va a quedar que la potencia media, les va a quedar la amplitud de voltaje sobre la amplitud de corriente, por la amplitud de corriente sobre 2, y eso se puede separar en Bm sobre raíz de 2 por Im sobre raíz de 2, ¿ya? Y estos no son más que los valores cuadráticos medios. Es básicamente por eso, para simplificar o hacer más sencillos los cálculos de potencia, ya en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Y esta es la corriente IRMS. ¿Ya? Ese es el único cambio que van a realizar. ¿Ya? Es verdad, y esto es más conveniente, porque a nosotros ustedes van a ver en sus materias próximas como instalaciones eléctricas, redes, análisis de redes eléctricas, sistemas de potencia, maquinaria y todas las que vienen, ya van a ver que a nosotros no nos importa tanto conocer cuál es este valor pico, ya, o este valor de amplitud de voltaje, ni siquiera el valor pico a pico. A nosotros lo que nos importa es conocer una media, ya, estandarizar, conocer una media de todos esos valores que oscilan, ya. Pero como nosotros no le podemos sacar la media a un coseno o a un seno, porque si se dan cuenta es una función que en un semiperiodo es positiva y en el otro semiperiodo es negativa, ¿verdad? Si sacamos la media me va a dar 0. Por eso sacamos la media cuadrática o el valor cuadrático medio, ¿ya? Digamos, un valor cuadrático medio, ¿ya? Para la expresión B de t sería, a ver, el BRMS o el valor cuadrático medio se saca con esta expresión. Es la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo de esa expresión, ya por la integral desde t sub 0, desde un valor t sub 0, ya, t sub 0 hasta un valor t sub 0 más el periodo de, si no me equivoco, la expresión al cuadrado. Bt al cuadrado de t. Si no me equivoco, ese es el valor el valor, con esta expresión se puede sacar el valor cuadrático medio de la expresión, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, al resolver esta expresión les va a quedar que el valor cuadrático medio no es más que dividir la amplitud de voltaje para la raíz de 2, ¿ya? No tienen que aplicar casi en ningún momento esta expresión, ¿ya? En ningún momento tienen que aplicar esta expresión, simplemente dividen la amplitud de voltaje para raíz de 2 y ya tienen el valor cuadrático medio. Ese es el cambio que le vamos a hacer a la transformación fasorial. Y si les preguntan para qué hacen ese cambio en la transformación fasorial, es porque a nosotros nos da un poco más de información el valor cuadrático medio que el valor pico, ¿ya? Nosotros nos da un poquito más de información y nos facilita un poquito los cálculos de potencia. Ya van a ver que la potencia, ahora ya no tenemos solo una sola potencia, ¿verdad? Tenemos una potencia que se consume y una potencia que está oscilando. ¿Ya? Eso lo van a ver después, todavía no han entrado a ese tema. Ya, pero básicamente es eso. Vamos a dividir para raíz de 2 las amplitudes de voltaje y ya tenemos el valor cuadrático medio. Entonces, básicamente, ahora el fasor de voltaje de una fuente sería el BRMS o el valor cuadrático medio a un ángulo teta sub v. ¿Ya? Si es una fuente de corriente, tenemos el valor de corriente instantánea, ¿verdad? El valor de corriente, la expresión de la corriente instantánea, que era la amplitud de corriente o la corriente pico por el coseno de omega t más teta sub i, ¿verdad? Ya. Ya, entonces el fasor de corriente en el dominio de la frecuencia ahora vendría a ser el IRMS a un ángulo teta sub i. ¿Ya? Y ahora las unidades también van a cambiar, ¿ya? Aquí ya no van a ser solo voltios, ¿ya? Aquí van a ser voltios cuadráticos medios, ¿ya? O BRMS. Lo mismo, aquí ya no van a ser amperes, aquí va a ser ARMS, ¿ya? Cuadráticos medios. Listo. Eso va a ser el único cambio que tenemos que hacer, ¿ya? Recordemos que este IRMS no es nada más que la corriente pico dividido para RG2. En eso se traduce. ¿Ya? Eso es lo que vieron en la última clase. No sé si el ingeniero les explicó con esta expresión o les dedujo esta expresión de alguna forma. O sea, la aplicó en algún momento. No, bueno, no estuve en la clase, entonces ya pues. Bueno, esto lo van a ver después porque esto de aquí es un poquito más complicado de lo que está aquí. ¿Ya? No es necesariamente así, es un poquito más complicado, pero para dar una pequeña introducción. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso lo que acabamos de ver? ¿No? A ver, entonces...
vamos a tratar de hacer unos cuantos ejercicios. Espero que hacemos una superposición. Ya, bueno, hagamos uno de superposición. Entonces, hagamos este ejercicio de superposición. O este lo dejamos para el final, que este es un poquito más largo. Entonces, voy a encontrar. A ver, apliquemos uno sencillo y luego vamos a uno en el que tengamos que usar ya método de mallas y método de nodos. Ya, tenga la admitancia de entrada. Ya, la admitancia de entrada. Reserva. Ya, a ver, vamos haciendo ejercicios. Ya, a ver. Miren, en este ejercicio me piden encontrar la admitancia de entrada. ¿Qué es la admitancia de entrada? Recordemos, si tenemos la impedancia, ¿se acuerdan que cuando teníamos resistencia, teníamos que también, aparte de la propiedad de la resistencia, tendríamos la propiedad de la conductancia, ¿verdad? Que la conductancia era 1 sobre la resistencia, ¿sí? Ya, ahora sucede algo muy parecido. Cuando nosotros tenemos impedancias, hablamos de impedancias, ¿ya? También tenemos una propiedad llamada conductancia, que no es nada más que 1 sobre la impedancia, ¿sí? ¿Cómo pueden sacar esa impedancia? Bueno, si la esa conductancia, bueno, si ustedes tienen la impedancia, ya, la impedancia A más JB, ya, ustedes la van a llevar a magnitud ángulo, para hacerlo más sencillo, ¿ya? Van a sacar la magnitud de esa impedancia, la magnitud de la impedancia, me dan un momento. Ya, ahora sí, disculpen la interrupción, ahora sí. Ya, entonces yo les decía que aquí saquen el fasor perdón, el número complejo lo llevan a la forma de magnitud ángulo, ya, le van a quedar teta z. Entonces, la impedancia, perdón, la admitancia, el valor de la admitancia como tal era 1 sobre z, ¿verdad? Y es más fácil sacarlo así, simplemente sería 1 sobre la magnitud de z a un ángulo teta z, ¿verdad? Y básicamente esto es como la división de fasores. ¿Por qué? Ya debemos este número 1 a un fasor, ¿ya? Sería 1 a 0 grados, ¿verdad? Porque es un número real. Ya dividido para la magnitud de z a teta z grados. Básicamente, ¿qué me queda? La división de las magnitudes, 1 sobre la magnitud de z,
Y el ángulo, ¿cuál va a ser? La resta de los ángulos, ¿verdad? El de arriba menos el de abajo. 0 menos teta z, que me da menos teta z. Y básicamente así sacan la admitancia. ¿Ya? Entonces básicamente tendríamos que encontrar la impedancia equivalente, llevarla a su forma magnitud-ángulo y encontrar el valor de la admitancia. ¿Ya? También podríamos trabajar directamente con con los valores. Si es resistencia, podríamos trabajar directamente con la conductancia. Y si son inductores o capacitores, podríamos trabajar con las susceptancias, que es 1 sobre las reactancias. Pero trabajemos lo mejor como impedancia, porque es a lo que estamos acostumbrados. Primero llevemos esto al dominio de la frecuencia. Ya, me dan un segundo porque no recuerdo cuál era el valor de la frecuencia angular que me daban. La frecuencia angular es de 1 radián sobre segundo. Ya. Ya. Entonces, por aquí como dato, que la frecuencia angular es de 1 radián sobre segundo. De 1 radián sobre segundo. Entonces vamos a transformar esto al dominio de la frecuencia. ¿Ya? Vamos a llevarlo al dominio de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, sabemos que la resistencia queda igualita. Para el inductor de 2 henrios, tenemos que sacar la reactancia inductiva, ¿verdad? El JXL, ¿ya? Va a ser igual a J por omega por la inductancia, ¿verdad? Entonces sería, ¿cuál es omega? Omega es 1 radián sobre segundo, ¿verdad? Sería J por 1 radián sobre segundo. 1 radián sobre segundo. Por la inductancia, que es 2 henrios, ¿ya? Esto me da J2. Listo. Ohmios. Ojo, ya esto es ohmios. Cuando lo llevan a reactancia, eso es ohmios. Ya, ahora tengo que sacar, ¿qué otro elemento tengo? Tengo este capacitor, ¿verdad? Este resistor queda igualito en la transformación. El capacitor, entonces tengo que sacarle el menos JXC, que no es nada más que menos J sobre omega por C. ¿Cuál es omega? Ya, menos J. ¿Cuál es omega? Omega era 1 radián sobre segundo, ¿verdad? 1 radián sobre segundo. ¿Cuál es C? C es la capacitancia, ¿verdad? Que es 1 faradio. Es raro que tengan valores así de grandes, pero bueno. Una capacitancia de 1 faradio es un valor muy grande, ojo con eso, cuidado. Los capacitores en general te los venden en el orden de los microfaradios, milifaradios, picofaradios, ¿ya? Esto sería 1 por 1, aquí me queda 1, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría menos J. Y listo. Ya tengo básicamente toda la transformación fasorial aplicada a mi circuito, ¿ya? Ahora, ¿qué me queda? Redibujar el circuito, nada más. Ya voy a redibujar el circuito aquí. A ver, si mal no recuerdo, aquí me quedaba, al redibujar mi circuito, me quedaba esto. Ya, me queda esto. Un resistor, un inductor, otro resistor, un capacitor, y aquí me queda, qué sé yo, esta cosita aquí, el pedazo de cable. Ya, listo. Los valores de resistencia me quedan iguales, ¿verdad? 1 ohmio y 2 ohmios. ¿Ya? Los valores ahora de reactancia en lugar de la reactancia inductiva en lugar de ahora de la inductancia, ¿verdad? Y el valor de reactancia capacitiva en lugar de capacitancia. Listo, ya tengo el circuito en el dominio de la frecuencia. Ya, ojo, por esto dan puntos. Ojo con eso. Ya, entonces básicamente ahora me fijo. Veo cada elemento como si fuese una sola impedancia, ¿ya? Cada elemento es una impedancia. Este resistor de aquí es una impedancia que es puramente resistiva. Este resistor de acá es una impedancia que es puramente resistiva. Ya, este inductor de aquí es una impedancia puramente inductiva. Y este capacitor de aquí es una impedancia puramente capacitiva, ¿ya? Si se dan cuenta, esta impedancia con esta impedancia están en serie, ¿ya? Yo las puedo sumar. Entonces, reduciendo un poquito el circuito, aquí me queda 1 ohmio, ya, 1 ohmio, me quedaría aquí el J2 que tenía. Ya, este es un ejercicio súper sencillo. J2, y aquí me quedaría una impedancia, ¿verdad? Me quedaría una impedancia que simplemente es 2 menos J1, ¿verdad? La suma. Como son números complejos, tengo que sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Ya? Listo. Ya tengo esta impedancia reducida, ¿verdad? Eran 2 impedancias en serie, ahora es una sola impedancia. Listo. Ahora, ¿qué noto? Que tengo esta impedancia de aquí en paralelo con esta impedancia de acá, entonces tengo que sacarles el paralelo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar una resistencia de 1 ohmio y aquí me va a quedar una sola impedancia, ¿verdad? Que es la impedancia equivalente.
¿Ya? Vamos a llamarla Z1. Vamos a llamar esta impedancia Z1. Ya, donde Z1 es igual al paralelo entre J2 en paralelo con 2 menos J1. Ya. Y esto queda igual a, como son solo dos impedancias, es el producto sobre la suma, ¿verdad? J2 dividido para 2 menos J1 dividido para J2 más 2 menos J1, ¿verdad? El producto sobre la suma. Listo. Aplicando esta expresión, ya. Reduciendo esta presión, perdón. Reduciendo esta presión, me va a quedar arriba me va a quedar 4J2. 4J, perdón. 4J menos 2J al cuadrado, ¿verdad? J al cuadrado, ¿cuánto es? Es menos 1. Ojo. Entonces se me va el signo negativo, ¿ya? Y aquí me va a quedar 2 menos J. ¿Ya? Sumando. Listo. Aquí me quedaría 2 menos 4J, 2 más 4J, perdón, 2 más 4J, dividido para 2 menos J. ¿Ya? Yo no puedo dejar un número complejo en el denominador, entonces multiplico por la conjugada. ¿Cuál era la conjugada? Simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Abajo me iba a quedar este al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y arriba me va a quedar, bueno, el producto, ¿verdad? 2 más 4J por 2 más J. ¿Ya? Entonces, al aplicar la multiplicación me quedaría 4 más Abajo 8J. no sería más J. No, porque ya estoy aplicando la conjugada. ¿Me dan un segundito, un segundito? A ver, ahora sí. Me preguntabas O por sea, qué no pero sería... no, me refería a antes, cuando restaste 2J menos J, sería J por abajo. Ah, 2J menos J. sí, perdón, perdón. Aquí es más J. Tienes toda la razón. Sí. Entonces aquí la conjugada sería 2 menos J. Gracias. Disculpen ese error. Ahora sí. Igual abajo me queda lo mismo, ¿no? Me queda 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es lo que está multiplicando la J, ¿verdad? Básicamente esto es 1. Ya, listo. Y arriba lo que me queda es, ya básicamente es aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? 2 por 4 más 2 por 4J. 2 por 2 más 2 por 4J, me queda 4 más 8J. Menos J por 2, me queda menos 2J. Menos J por 4, por 4J, me queda menos 4J al cuadrado, ¿verdad? Y básicamente esto es menos 1, ¿verdad? Me queda 4 positivo. Sumo la parte real y la parte imaginaria y me queda arriba, me queda 8 menos 6, perdón, más 6J. 8 más 6J dividido para 4 más 1, 5. Ya, listo. Me queda, si no me equivoco, sí, creo que estoy bien. Ya, 8 quintos más 6 quintos J. Listo. Profe, ¿no es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado? 2 al ¿O cuadrado. va? No, no. Mira, al multiplicar esto, ya 2 más J1, te va a quedar 2 por 2, 4. 4 más 4 menos 2J más 2J menos 1 al cuadrado por J al cuadrado. Te va a quedar esto de aquí, al aplicar la propiedad distributiva. ¿Y qué es esto de aquí?
Esto vale, j al cuadrado vale menos 1. Menos 1 por menos te da más. Esto de aquí se resta, se va. Y te queda 4 más 1 al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, profe. Gracias. Es multiplicar un número por su conjugada. Al multiplicar un número por su conjugada te quedan las componentes al cuadrado, sin el signo negativo. No importa si es más o menos. ¿Ya? Si no me equivoqué en ningún cálculo, que puede ser posible que me equivoqué. Pero bueno, me quedaría esto como la impedancia, la impedancia equivalente, que es el producto de ese paralelo, ¿verdad? Impedancia equivalente del paralelo. Y ahora me quedaría, ¿qué más? Sumarle uno, nada más, ¿verdad? A la parte real. Porque tengo esta impedancia que es totalmente resistiva en serie con la impedancia total. Entonces, la impedancia vista desde ese punto simplemente sería sumar, pues, ¿verdad? Mi Z equivalente total simplemente sería ya, 8 más 6J sobre 5. 8 más 6J sobre 5 más 1, ¿verdad? Si quieren ver esto como un número complejo también, más 1 por 0, más 1 más 0J, ¿ya? No tiene parte compleja esa. Entonces sumar esto me quedaría, esto es 5 quintos más 8, esto es 13 quintos. 13 quintos más 6 quintos de J. Ya, listo. Esta es la impedancia total vista desde esos terminales. Ahora, tengo que sacar la forma magnitud-ángulo, ¿verdad? Para poder sacar mejor la expresión ¿verdad? Vamos a sacar la magnitud, que la magnitud simplemente sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de su componente. ¿Ya? Más 6 quintos al cuadrado. Y el ángulo sería simplemente el arcotangente. El arcotangente de la parte imaginaria. Vamos a poner la parte imaginaria, que es 6, dividido para la parte real, 13. ¿Por qué no pongo 6 sobre 5 y 13 sobre 5? Porque se va a simplificar el 5, ¿ya? Entonces, la raíz cuadrada de, a ver, sería un quinto por la raíz cuadrada de 13 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Esto me da 2.86. Esto me da 2.8636 a un ángulo teta de shift tangente de 6. Sí, 24,78. Está bien. 24,78 grados. ¿Ya? Y si me piden la admitancia equivalente, ¿ya? La admitancia equivalente simplemente sería 1 sobre la magnitud de la impedancia equivalente. Sería 1 sobre 2.8636 a un ángulo de el negativo del ángulo de la impedancia equivalente. Menos 24,78. 78 grados. Y básicamente esta sería mi expresión de la impedancia equivalente. ¿Ya? Me parece que me la piden como de la forma magnitud-ángulo, por eso la dejé así. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden encontrar los dos parámetros, ¿verdad? La parte real y la parte imaginaria. Si se dan cuenta, si en la parte de la impedancia equivalente yo tengo la parte imaginaria positiva, en la impedancia equivalente, en la admitancia equivalente, la parte imaginaria me va a quedar negativa, por acción de que el ángulo cambia de signo. ¿Ya? Pasa lo contrario, si la parte imaginaria en la impedancia equivalente es negativa, en la admitancia equivalente me va a quedar positiva, porque en ese caso, aquí el ángulo sería negativo, entonces acá se hace positivo, ¿ya? Porque el ángulo siempre cambia de signo. Ojo con eso, porque les va a servir bastante cuando tengan que hacer pruebas después en otras materias, como maquinarias, ¿ya? Porque ahí hacen unas pruebas de cortocircuito y todo eso. Pero bueno, ¿tienen alguna duda? Ya, era un ejercicio bastante sencillo, simplemente era para ver, para que ya se vayan acostumbrando un poquito al tema de las impedancias, a ya no ver solo resistencias, sino también impedancias totales, ya en la que van la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y obviamente la parte real, que es la de la resistencia propia, ¿ya? Ahora vamos a hacer y B un ejercicio ya con fuentes. Ese de aquí, no, este de aquí está muy sencillo.
Ya, hagamos este de aquí. Que me pide utilizar el análisis de mallas. ¿Ya? Ustedes saben que el método de mallas también aplica para este tipo de ejercicios. ¿Ya? Vamos a pegarlo acá. El método de mallas también aplica para este tipo de ejercicios. ¿Ya? Es muy importante saber que el método de mallas también aplica. ¿Por qué? Porque así, cuando ustedes vayan a resolver ejercicios en las lecciones o exámenes, así cuando ustedes vayan a resolver ejercicios en lecciones o exámenes, ya saben que pueden aplicar método de mallas en cualquier momento, a menos que le digan lo contrario, y pueden resolver los ejercicios muy fácilmente, porque ahí ustedes en el grupo tienen una calculadora de sistemas de ecuaciones con números complejos, ¿ya? Simplemente ingresan los coeficientes, que son números complejos ahora, y la calculadora ya les devuelve los valores, ¿ya? Y ahí, como el método de mallas es muy mecánico, es lo que más se utiliza para resolver ejercicios y para demostraciones en futuras materias, ¿ya? Que las van a necesitar. Entonces, me dicen que utiliza el análisis de malla ya para encontrar el I sub 0 en el circuito de la figura. ¿Ya? Básicamente, me piden utilizar el método de malla. ¿Ya? Entonces, vamos a definir primero el sentido de las corrientes de malla. ¿Ya? Como siempre. ¿Ya? Ojo, este circuito ya está en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo sé que está en el dominio de la frecuencia? Las fuentes ya están como fasores, ¿verdad? Todas las fuentes, tanto las de voltaje como las de corriente, ya están como fasores. Ya, en este caso, la transformación fasorial, ¿cuál hicieron? ¿En la que la amplitud de corriente se divide para raíz de 2? ¿O hicieron solo en el que utilizan la amplitud de corriente? ¿Cuál creen ustedes que hicieron? Básicamente, aquí, lo que hicieron es en la que solo utilizan la amplitud de corriente, ¿ya? ¿Por qué sé que no utilizaron en la que se divide por la raíz de 2? Porque aquí tendría que decir ARMS, ¿ya? Que inicialmente ustedes siempre les van a poner que es ARMS o que solo es amperios, ¿ya? Ya luego en otras materias van a ver que les ponen solo amperios, pero ustedes tienen que asumirlos como ARMS, ¿ya? Pero como apenas estamos comenzando y creo que estos ejercicios los saqué de un PDF en el que solo se trata la transformación fasorial con el valor pico, ¿ya? Por eso es que sé que son voltajes, no voltajes RMS, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, aquí deberíamos definir ahora el sentido de la corriente de malla. Vamos a llamar a esta mi corriente de malla I1, fasor corriente de malla. Ahora son fasores también las corrientes de malla, ¿ya? Todas las corrientes y todos los voltajes ahora van a ser fasores porque estamos en AC, ¿verdad? Corriente alterna. Mi I2, mi I3 y la I4, ¿ya? I4 está aquí. Ya, listo. Ahora las corrientes de malla son fasores. Ya, ¿qué va a suceder? Se cumplen las mismas condiciones que cuando estábamos trabajando en DC. ¿Qué pasaba cuando trabajábamos en DC? Si una corriente de malla por la que pasaba por una fuente y era la única corriente de malla que pasaba por esa fuente de corriente, ¿ya? El valor de esa fuente de corriente era el mismo que de la corriente de malla, ¿verdad? Entonces, de aquí yo puedo sacar que el fasor corriente I2, dame un segundo, ya, el fasor de corriente I2 era igual a el fasor de corriente de la fuente, ¿ya? Porque es la única corriente que está pasando a través de esa fuente, ¿ya? Es lo mismo que habíamos visto en corriente continua, ¿ya? Esta es mi fuente de 2 a 0, ya, 2 a 0 grados, amperios, ¿ya? Y la única corriente de malla que está pasando a través de ella es mi corriente de malla I2, ¿ya? Mi fasor corriente I2, ¿ya? Y como tiene el mismo sentido que la fuente, ¿sí? Dime. Hola, bueno. Como tienen el mismo sentido, ¿ya? La corriente de malla I2 y la fuente de corriente alterna, ya, básicamente la fuente de corriente alterna es igual a la corriente de malla I2, ¿ya? Es lo mismo que habíamos visto en DC. Y eso ya me simplifica un cálculo. De hecho, esta corriente de malla ya ni debería ponerla, porque ya sé que vale 2 a 0 grados, ¿ya? Listo. Ahora, yo sé que estas dos fasores de corriente, I1 e I4, ¿qué me están haciendo? Me están formando una supermalla, ¿verdad? Porque ambas están pasando al mismo tiempo por una fuente de corriente, ¿ya? Obviamente es una fuente de corriente alterna. Eh, un momentito.
Ya, estamos pasando por una fuente de corriente alterna. Entonces, estas dos de aquí me están formando, ¿qué? Una supermalla, ¿ya? Como tal, entonces tengo que empezar a hacer el análisis de la supermalla, ¿verdad? Entonces, para analizar la supermalla, ¿ya? Conformadas por la mallita 1 y la mallita 4, ¿ya? Tengo que primero fijarme en la fuente de corriente, ¿verdad? Primero fijarme en la fuente de corriente. Una fuente de corriente alterna que me indica cuál va a ser la corriente total a través de este ramal, ¿verdad? 4 a 0 grados amperios, ¿ya? Y me fijo en los fasores de corriente que yo definí, ¿verdad? Que son las corrientes de malla, ¿ya? La corriente de malla I4 está subiendo a través de esta fuente, ¿no? Entonces I4 se mueve así. Fasor de corriente I4. I4 se mueve así. Y la corriente de malla I1 está bajando a través de esa fuente. I1 se mueve así. Básicamente es así. Ahora es lo mismo, si se dan cuenta es lo mismo que hemos visto hasta ahora en DC. Solo que ahora las corrientes ya no son solo un número real, sino que ahora son fasores, ¿ya? Que son números complejos. ¿Ya? Listo. Ahora, entonces decía que la corriente total, que es la corriente de la fuente, perdón, ahora sí, 4 a 0 grados, que es lo mismo que poner solo 4, es igual a la corriente de malla que va en el mismo sentido, que es I4, ¿verdad? El fasor corriente, más I1. El otro fasor corriente. Listo. Ahora, ¿qué más? Ahora tengo que analizar cada mallita como si fuese una sola, ¿verdad? Y unir las dos expresiones. ¿Se acuerdan? Que yo les decía que aquí podían asumir, por ejemplo... Sería menos. Puse más. Ah, perdón. Menos I1. Sí, tienes toda razón. Sí. Menos la que va en sentido opuesto. ¿Ya? Menos I1. Disculpen. Y ahora sí. Entonces, esta era mi primera expresión. ¿Ya? Mi ecuación número 1 para el método de malla. Mi segunda ecuación, ¿a qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? Voy a hacer el análisis de cada mallita como si aquí hubiese un cortocircuito. ¿Ya? O un circuito abierto, como sea. ¿Ya? Y los voy a poner todos en una misma expresión. Primero, para la mallita M1, ¿ya? La mallita del fasor corriente I1, simplemente ponía el fasor de corriente, ¿ya? Ahora ya no solo la corriente, sino el fasor de corriente, ¿ya? Y aquí voy a poner la suma de de las resistencias y las reactancias inductivas y reactancias capacitivas que hay en esa mallita, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Sería un ohmio, ¿verdad? Un ohmio más J2, que es la reactancia inductiva, ¿ya? Si aquí hubiese una reactancia capacitiva, es decir, aquí hubiese un capacitor, por ejemplo, ¿ya? De menos J3, por ejemplo, tendría que poner menos J3, ¿ya? La suma de todas las reactancias, ¿verdad? La resistencia y todas las reactancias que están en esa mallita, ¿ya? Pero como no tenemos el J3, no hay que poner nada más. Ya, listo. Todas las resistencias y reactancias en esa mallita, menos, si se dan cuenta, por esta reactancia está pasando la corriente de malla I2 que yo definí, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces tendría que restarle la corriente de malla I2, que no es más que 2 a 0 grados, por la reactancia a través de la cual está pasando esa corriente de malla, ¿verdad? Que sería la J2, ¿ya? Al ser una reactancia compartida, tengo que restarle la contribución de la otra corriente. Igual a los voltajes de las fuentes de voltaje que estén en esta mallita. No hay ninguna fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces lo pongo igual a 0. ¿Ya? Tendría que ser igual a 0. Esa sería mi primera expresión. Pero recordemos que tengo que sacar la segunda, ¿ya? Esta ya no es la ecuación de malla. Ojo, de aquí no puedo despejar nada. Eso es solo como una ecuación auxiliar. ¿Ya? Aquí mismo tengo que ponerle yo la expresión de la mallita I4. Entonces le tengo que sumar más la mallita I4, ¿verdad? La corriente de la malla, el fasor corriente, abro paréntesis, la suma de las resistencias y reactancias en esa mallita sería un ohmio y menos J4, ¿verdad? Son las únicas resistencias y reactancias que hay en esa mallita. 1 menos J4 menos, ahora me fijo, ¿cuál es la resistencia o reactancia que está siendo compartida por más corrientes? La de J menos J4, ¿verdad? Porque por ella está pasando I4 hacia la derecha e I3 hacia la izquierda, que está en sentido opuesto. Entonces sería menos I3 por la reactancia que las comparte, que es menos J4. ¿Ya? Ojo, la reactancia va con signo y todo, porque es capacitiva. Igual, ya no tengo más reactancias compartidas ni resistencias compartidas, a la suma de los voltajes de las fuentes de voltaje que hay en la mallita. No hay ninguna fuente de voltaje en esa mallita. Entonces igual a 0. ¿Ya? Y ahí yo tengo ya mi segunda expresión de la supermalla. ¿Sí? Es lo mismo que hemos hecho para corriente continua.
Esto se puede, creo que ya está lo más simplificado que se puede hacer, pero podríamos despejar I1 y 1 menos, ya, el menos por menos se hace más, entonces sería más I3, el fasor I3 por J4, más el fasor I4 por 1 menos J4 es igual a 2 a 0 grados. ¿Ya? Solo despejé. Esta sería mi segunda expresión. Tratando de siempre dejar la parte, los valores conocidos del lado derecho de la expresión, nada más. Ahora sí, ya tenemos analizada nuestra supermalla. Ahora, tenemos que analizar la mallita, la última mallita que me queda, ¿verdad? La mallita de la corriente I3. Entonces, vamos a decir que vamos a analizar la mallita de la corriente I3. Entonces, vamos a analizar la mallita 3. ¿Ya? Para analizar la mallita 3, ¿qué hago? Pongo su corriente de malla, ¿verdad? Como fasor, abro paréntesis, pongo la suma de las resistencias y reactancias que estén en esta mallita, me fijo, tengo la resistencia de 2 ohmios y la reactancia de menos J4. Ya, entonces tengo la resistencia de 2 ohmios menos la reactancia de J4. Menos, me fijo, esas resistencias y esas reactancias son compartidas. Sí, la resistencia de 2 ohmios es compartida con la corriente de la mallita I2 que estaba aquí, ¿verdad? La corriente de la mallita I2 está bajando, mientras que la corriente que yo estoy analizando está subiendo. Entonces tengo que restarle la corriente de la mallita I2, que no es nada más que 2 a 0 grados, perdón, por la reactancia que las comparte, o la resistencia, que es 2 ohmios. Nada más. Menos, ahora la otra reactancia también está siendo compartida, ¿verdad? La reactancia de 4J. I3 está yéndose a la izquierda, que es la que yo estoy analizando. E I4 está yéndose a la derecha, que es la que yo no estoy analizando. Entonces sería menos I4, por ir en sentido opuesto a la que yo estoy analizando, por menos J4, que es la reactancia que las comparte. ¿Ya? Esta forma es un poquito más simplificada, ¿verdad? Un poquito más depurada del método de mallas original. ¿Ya? Y eso es igual a los voltajes de las fuentes de voltaje en la mallita que estoy analizando. ¿Cuáles son los únicos voltajes que yo tengo? El de la fuente, pues. Y sería negativo ese voltaje, porque si sigo el sentido de la corriente de malla I3, me muevo hacia la fuente y entro por el más y salgo por el menos, ¿verdad? Como entro por el más y salgo por el menos, sería menos 10 a un ángulo de 90 grados, creo que estaba, ¿no? Sí, listo. Y ya tengo todo mi ecuación de la mallita 3, ¿ya? Ojo, una cosita. Si se dan cuenta, aquí está a 90 grados, ¿verdad? ¿Qué significaba que esté a 90 grados? Que era lo mismo que poner, bueno, menos 10. Y el 90 se podía traducir en J, nada más, ¿verdad? Si ustedes esto de aquí lo sacaban con la forma, lo llevaban a forma rectangular, les va a quedar esto de aquí, ¿ya? No tiene parte real eso. Este menos 2 que está aquí, multiplicado por 2, ¿verdad? Como es básicamente un fasor multiplicado por un número entero, simplemente se afecta la magnitud, ¿ya? Simplemente multiplico el 2 por la magnitud, que es 2, me queda 4. Y como está restando, lo voy a pasar acá a sumar. Queda 4 a 0 grados. Listo. Y acá me va a quedar I3. Voy a poner acá. I3 por 2 menos J4. Menos J4. Más, ¿verdad? El menos de aquí con el menos de acá se hace positivo. Más I4 por J4. Listo. Ojo. Tener un fasor a 0 grados, ¿a qué era igual? A simplemente tener un número real, ¿verdad? Era lo mismo que tener solo 4. Si ustedes lo sacaban, lo llevaban a forma rectangular con cosenos y senos, le va a quedar solo 4. ¿Ya? 4 menos J10 es igual a 2 menos J4, y acá J4, por I4, más esto de aquí, por I3. Ya tenía mi tercera expresión. Y ahora sí, tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿verdad? La ecuación de arriba, la de abajo y la de acá, ¿ya? Tres expresiones con tres incógnitas. Yo meto mi sistema de ecuaciones a la calculadora y me va a devolver que la corriente I3, la I3, que es la única que necesito. ¿Por qué sé que es la única que necesito? Porque yo solo quiero... ¿Qué me pide el ejercicio? Me pide calcular I sub 0. ¿Por dónde está pasando I sub 0? Por este pedazo de cable. Por este pedazo de cable, ¿qué corrientes están pasando? Solo I3. ¿Verdad? Entonces yo sé que I3 es, por lo menos en magnitud, igual a I sub 0. ¿Por qué digo por lo menos en magnitud?
Porque si se dan cuenta, I sub 0, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda, ¿verdad? El fasor I sub 0 se mueve hacia la izquierda. ¿Ya? Si I sub 0 se mueve hacia la izquierda y el fasor I sub 3 se mueve hacia la derecha, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Que el fasor I3, ¿ya? Es el negativo del fasor I sub 0. ¿Ya? Están en sentidos opuestos. Eso es lo que me decía el signo negativo, que estaban en sentidos opuestos. Entonces, por lo tanto, yo puedo sacar que el fasor I sub 0 simplemente es menos el fasor I sub 3. ¿Ya? Simplemente es el negativo del otro fasor. Entonces, básicamente, resolviendo el sistema de ecuaciones, lo único que a mí me importa es el valor del fasor I sub 3. Entonces, al resolver me quedaba que mi fasor I3 es 3.35. Ya, el I3 es 3.35 a un ángulo de menos, si no me equivoco, menos 174.29 grados. Listo. Y si yo quiero sacar el fasor I sub 0, ya, si yo quiero sacar el fasor I sub 0, ya, tendría que sacar esto en coordenadas en forma rectangular. Podría sacarlo en forma rectangular y simplemente cambiar el signo. Perdón, creo que no me quedaba esto. Un momento para sacar esto de aquí. A ver, era el I sub 0, era... Me va a quedar... Me dan un momentito porque no lo he sacado. Creo que este no era de respuesta. Saquémoslo de forma rectangular. 3.35 por coseno de 174.29 grados. Sí quedaba eso. Ya, entonces básicamente poniéndolo en función de componentes, poniéndolo en componentes me va a quedar el I sub 3, me va a quedar 3.3334 y el otro me va a quedar, seno de eso, me va a quedar menos J 0,333, ¿ya? Entonces al cambiar el signo me queda menos 3.3334 más J 0,333, ¿ya? Y eso me va a quedar el fasor I sub 0, que me lo pedían en forma rectangular, por eso no lo quería dejar así. Ya, básicamente es eso. Igual la calculadora de sistemas de ecuaciones le va a devolver este valor. Si no me equivoco, les va a devolver este valor. Siempre se los da como en forma rectangular, entonces ustedes tendrían que hacer la transformación a magnitud de ángulo, nada más. ¿Ya? Pero eso es dependiendo de qué les pidan. ¿Qué más? Bueno, eso sería todo ese ejercicio. Si nadie tiene ninguna duda, podemos empezar a hacer otro. ¿Por qué quedó menos 10J más 4, 0 grados? Ya. Era porque aquí tenía, ya, en este lado tenía el voltaje de la fuente, ¿verdad? El negativo del voltaje de la fuente. ¿Sí? Ya, mira, tenía el negativo del voltaje de la fuente. Si te das cuenta, el voltaje de la fuente era 10 a 90 grados, pero como en la corriente de malla I3 estoy yendo desde el más hacia el menos, ¿ya? Tengo que poner ese voltaje negativo en mi ecuación de la mallita, ¿ya? Por eso me queda menos 10 a 90 grados, ¿ya? Y cualquier número complejo, ¿ya? Cualquier número complejo que esté representado con su magnitud a 90 grados, es lo mismo que decir que la magnitud multiplicado por j, ¿ya? Porque solo tiene parte compleja. Recuerda, para llevar esto a las componentes, simplemente es la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo, que sería 90, más j, el seno del ángulo, ¿ya? 90. Más j, el seno del ángulo, que sería 90 grados, ¿ya? Obviamente, el coseno se te va a hacer 0 y el seno se te va a hacer 1. Por eso te quedaba la magnitud multiplicada por j. ¿Sí? Entonces, eso era lo mismo, ¿verdad? 10 a 90 grados, ¿qué es? 10 multiplicado por j. Y el signo menos de aquí lo único que hace es hacer lo que sea menos 10 por j. ¿Ya? Por eso te quedaba menos 10j. ¿Y por qué te queda el 4 acá?
Porque aquí teníamos que restarle I2 por la resistencia compartida, que era 2. Ya, pero ya sabemos que I2 es 2 a 0 grados, ¿verdad? Amperios. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un fasor en la forma magnitud-ángulo y el ángulo es 0 grados? Básicamente en que la magnitud es la parte real, ¿ya? Me quedaba 2 más 0J, ya en forma de componentes, ¿ya? Amperios. ¿Ya? Entonces básicamente me quedaba eso, y esto es 0 básicamente. Entonces me quedaba 2 por 2, 4, negativo. Y lo pasé al otro lado a sumar. ¿Ya? Por eso me quedaba 4 menos 10J. ¿Sí me voy a entender? Una pregunta. Sí, ahí entendí. En Ahora la sí, dime. ecuación 2, Ya. acá, ¿qué hiciste que no te entendí? No te vi en esta parte que hiciste. O sea, como que la simplificaste, algo así. ¿Por qué es 2? No entiendo eso. Debería ser 4J. Sí, perdón. No vi que estaba multiplicando esto de aquí. Sí. Aquí es por 2J. ¿Esa era tu pregunta? Sí, esa O, y el I1 creo que también te faltó completar. Creo que era eso también. En el déjame I1. ver. En el I1. Sí, aquí también me faltó completar, pero esto es 1 más J2. Sí, ahí está. En la expresión de acá también me queda. Obviamente esto de aquí es igual, simplemente a 2, ¿verdad? Porque está a 0 grados. Entonces me queda 2 por J2 y esto me va a quedar 4J. ¿Sí? Y acá, bueno, esto ya me quedaba multiplicado por este I1. ¿Ya? Gracias, disculpen ese error. Ay. Bueno, a todos les quedó claro el por qué era 4J, ¿no? ¿O tienen alguna duda con respecto a eso? ¿No? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Bueno, si tienen claro eso de ahí, vamos a hacer un ejercicio en el que hay que aplicar superposición. ¿Ya? Vamos a hacer uno bastante completo en el que hay que aplicar superposición. ¿Ya? Ojo, me aviso si no tienen ninguna duda. ¿Ya? Aquí yo cometí un error por no poner el J2, pero si ya entendieron eso y no tienen ninguna duda respecto a lo otro, ¿ya? Es el mismo método de mallas que hemos analizado, solo que ahora trabajamos con números complejos. ¿Ya? Y el método de nodos es lo mismo, ojo. ¿Ya? También, pero con números complejos. Bueno, disculpan el error que tuve y ahorita vamos a hacer un ejercicio en el que tengamos que utilizar el método de superposición. ¿Cuándo yo les recomiendo usar el método de superposición? Además de cuando les pidan usarlo, obviamente. Les recomiendo usar el método de superposición cuando tengan fuentes con distintas frecuencias angulares. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia angular? En la forma, bueno, la frecuencia angular ustedes la van a encontrar como lo que está multiplicando a la t, ¿ya? Dentro del coseno. Ya les voy a explicar eso ahí. Lo que está multiplicando a la t dentro del coseno, básicamente, ¿ya? En la función de voltaje o de corriente que está en función del tiempo. Ya vamos a ver eso. Denme un segundito. Ahora sí. Ya, si se dan cuenta, ojo, esta fuente de aquí es alterna. Solo que el profesor que hizo esto no la puso. Fuente de aquí es alterna. Ya. A ver, si se dan cuenta, ¿cuál es la frecuencia angular de cada fuente? Ya, la frecuencia angular. Si aquí está el coseno, ya te dice 2000t. Ustedes saben que la forma de una función de voltaje en función del tiempo, ¿cuál va a ser? La amplitud de voltaje multiplicada por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el teta v, que es el desfase, ¿ya? Al hacer simple comparación con esta de aquí, básicamente sacamos que la amplitud de voltaje en esa fuente es 150 voltios, ¿verdad? Voltios, ojo. ¿Ya? La frecuencia angular es lo que está multiplicando a la t, entonces sería 2000 radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cuándo se hace eso de dividir para raíz de 2? Ya, ahorita no lo vamos a hacer, pero es porque tú no te están pidiendo calcular ahorita, ¿cómo se dice?
potencia, ¿ya? Cuando te piden calcular alguna potencia dentro de estos elementos, ahí tú para facilitarte los cálculos en la transformación fasorial divides para la raíz de 2 las magnitudes. ¿Sí? Listo, profe. Ya, listo. Ya. Ahorita como no les están pidiendo todavía calcular potencias, que es potencias complejas, ¿ya? No es necesario que utilicen el raíz de 2, ¿ya? Luego, cuando les expliquen el tema, que es de potencias complejas, de ahí en adelante ustedes van a necesitar utilizar el raíz de 2 y se recomienda que de ahí en adelante no vuelvan a utilizar la transformación fasorial solo con la amplitud, ¿ya? A menos que el profesor les diga no considere los valores de RMS, ustedes siempre en la transformación fasorial, de ahí en adelante, van a utilizar el BM sobre raíz de 2 el ángulo, ¿ya? A menos que el profesor les diga lo contrario. Por ahora solo vamos a utilizar el BM. No sé si ahí me di a entender, ¿ya? Sí, profe. Listo. Ya, chévere, perfecto. Entonces el teta sub v vendría a ser 0 grados, ¿verdad? Porque no hay nada sumando el omega t, en este caso. Entonces básicamente ahí ya así tendríamos que analizar siempre la fuente. Ojo, esto solo lo pongo para recapitular ya, porque esto ya lo hemos visto. Entonces básicamente vamos a simplemente anotar las frecuencias que tenemos. Tenemos la primera frecuencia, 2000 radianes sobre segundo, ¿verdad? La frecuencia de la primera fuente, 2000 radianes sobre segundo. La frecuencia de la segunda fuente, bueno, esto vamos a llamar la frecuencia 1. Ya, la frecuencia de la segunda fuente es de 4000 radianes sobre segundo. Y esto es una fuente de DC, obviamente. ¿Por qué es una fuente de DC? Porque el valor del voltaje es constante, ¿ya? Es más, si ustedes no tuviesen las dos fuentes, ¿ya? Si aquí en vez de estar otra fuente hubiese estado un resistor, ustedes igual hubiesen tenido que aplicar superposición porque tienen una fuente de voltaje alterno y una fuente de voltaje DC, ¿ya? Solo por eso tenían que hacer superposición. Y esto es muy importante porque este concepto ya lo tienen que saber antes de ver la materia de principios de electrónica, porque en principios de electrónica se supone que ya saben este concepto y los tienen que aplicar, ¿ya? Y en principio de electrónica es un poquito más complicado porque van a ver transistores y todas esas cosas. Pero bueno, entonces básicamente tenemos que aplicar superposición porque tenemos dos fuentes con distintas frecuencias angulares y porque tenemos una fuente DC, ¿ya? Entonces vamos a aplicar la superposición. La superposición queda igual. Primero vamos a hacer la superposición apagando las dos fuentes AC, ¿ya? Si nosotros apagamos las dos fuentes AC, básicamente me quedaría un circuito como este. Sucede lo mismo si yo apago las fuentes de voltaje en AC que en DC. ¿Qué pasaba cuando yo una fuente de voltaje la apagaba? Se me volvía un cortocircuito, ¿verdad? Un pedazo de cable de 0 voltios. ¿Ya? Me va a quedar aquí el capacitor. ¿Qué pasa con los capacitores? Ya vamos a ver. Dejémoslo ahí tal cual por ahora. Ya, los resistores me quedan 80 ohmios, ¿verdad? Los resistores quedan igualitos. No pasa nada. En ningún momento se van a cambiar los valores de los resistores. 100 ohmios. Listo. Y aquí me queda 60 ohmios. 60 ohmios. 72 voltios. Y aquí me queda un inductor. Y la fuente de corriente la apago, sucede lo mismo que las fuentes de corriente en DC. Se vuelve un circuito abierto, ojo. Cuando yo apago una fuente, la hago cero a su corriente, sucede lo mismo que las fuentes de corriente en DC. Ya, listo. Ahora, ¿qué pasa en este circuito? Bueno, está mal dibujado, pero bueno, ya que. ¿Qué pasa en este circuito? ¿Qué está sucediendo en este circuito? ¿En qué estamos trabajando? ¿En AC o en DC? Estamos trabajando en DC, ¿no? Por lo tanto, en DC, ¿qué habíamos dicho? Que no me sirven los capacitores ni los inductores. ¿Por qué? Porque en DC, un capacitor, ¿cómo se comporta? Como un circuito abierto, ¿verdad? ¿Ya? Este capacitor se vuelve un circuito abierto. ¿Y este inductor cómo se comporta? Como un cortocircuito. ¿Ya? Recuerden, el capacitor depende de las variaciones de voltaje. La corriente que pasa a través de él depende de las variaciones de voltaje. Y en el inductor, el voltaje que se forma a través de él depende de las variaciones de corriente. Si ni la corriente ni el voltaje varían en DC, básicamente se hacen cero todas esas expresiones. Por eso que en el capacitor la corriente se hace cero y en el inductor el voltaje se hace cero. Ojo, eso ya lo vimos en la primera clase. ¿Ya? Por lo tanto, yo esto de aquí lo puedo reemplazar. Si tienen alguna duda me avisan.
Esto de aquí lo puedo reemplazar. Listo. Esto es un cortocircuito y esto un circuito abierto. Ojo, esto de aquí, esta expresión de esto de aquí, de que es un circuito abierto y es un cortocircuito, no lo tomen siempre así tal cual. Bueno, por ahora, por esta materia sí, pero ya luego en redes van a tener que analizar cambios de estado, ¿verdad? Van a tener que analizar los estados transitorios. Ya, este es estado estable. Suponiendo que hay un estado estable, ¿ya? Sabemos que por aquí va a pasar una corriente. Bueno, por aquí debería pasar una corriente porque es un pedazo de cable. Todavía no sabemos si pasa o no una corriente. Ya luego van a ver que no, realmente, pero es por otra cosa. ¿Ya? Por aquí debería pasar una corriente. La vamos a poner así porque estamos trabajando en DC. ¿Ya? Y por aquí debería inducirse un voltaje, ¿verdad? Un voltaje que es un valor constante también. ¿Ya? Esa es la definición de circuito abierto y cortocircuito. Oh, ya. Ahora les pregunto, ¿por aquí realmente va a pasar una corriente? No, ¿verdad? No va a pasar ninguna corriente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si viniese una corriente por aquí, digamos que la corriente obviamente va a nacer de la fuente. Va a salir de la fuente, va a pasar por aquí, se va a meter por aquí a través de este resistor. No se va a ir por acá porque por acá no tiene camino, no tiene cable para dónde moverse. ¿Ya? Entonces se va a ir completamente por acá esa corriente I. Y llegado a este puntito, a este nodito, la corriente I va a decir, a ver, ¿para dónde me voy? ¿Para abajo o para acá? ¿O me distribuyo para los dos? No se va a distribuir para los dos, se va a ir completamente por aquí. ¿Por qué? Porque si se va por acá un pedazo de corriente, no tiene un camino cerrado por donde volver. ¿Ya? Por acá no hay camino cerrado, ¿verdad? Porque aquí está abierto. Y por acá tampoco hay camino cerrado. Entonces no tiene para dónde moverse la corriente. Por lo tanto, la corriente que pasa por ese cable, ese cortocircuito es cero. ¿No? Porque no hay camino cerrado por donde se puede mover. Entonces, ya por ahí podemos definir que la corriente total se va a mover a través de este elemento. Se va a mover a través de esta mallita nada más. Solo en esta mallita. ¿Ya? Y de ahí no tenemos que hacer ningún cálculo, pues porque básicamente, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, que ya conocemos, me quedaría, a ver, el voltaje de la fuente, 72 voltios. ¿Ya? Igual a la corriente por la suma de las resistencias, ¿verdad? Porque básicamente todas esas resistencias me quedan en serie una vez que hice el cambio. ¿Cómo sé que están en serie? Porque por ellas pasa la misma corriente. 80 más 60 más 100. Esto me da 140, 240, ya. Entonces la corriente vendría a ser igual a 72. 72 dividido para 240, si no me equivoco. Y esto me da, no sé cuánto me da, 72 dividido para 240. 0.3. 0.3 amperios. Listo. Una cosa, un momentito. ¿Qué me pedía el ejercicio? No me acuerdo. Ah, ya. Me pide la corriente I sub 0. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la corriente I sub 0 en este circuito, en la superposición? La corriente I sub 0 sigue estando en el mismo lugar, ¿verdad? Aquí está la I sub 0. Solo que esta I sub 0 que está aquí no es la misma que está acá, ojo. ¿Ya? ¿Esta I sub 0 qué es? Es la I sub 0, pero es solo el pedacito de corriente I sub 0 que le proporciona esta fuente de 72 voltios, ¿ya? Vamos a llamarla I sub 0 DC, porque es la única fuente DC que tenemos, ¿ya? Es el pedacito de corriente que la fuente de 72 voltios le regala, o sea, le presta a este ramal, ¿ya? Recordemos que esta corriente I sub 0, si lo vemos desde el punto de vista de la superposición, es igual a la suma de las contribuciones, o sea, los pedacitos de corriente que cada fuente le da, ¿ya? La fuente de 72 voltios le da ese pedacito de corriente I sub 0 DC, ¿ya? La otra fuente le va a dar un pedacito de corriente, ¿ya? La vamos a llamar I sub 0 por acción de la fuente de voltaje, de acá, ¿ya? Y la otra corriente, esto va a ser un fasor, obviamente, va a ser un número complejo, ¿ya? O una función dependiente del tiempo, porque va a ser AC, ¿ya? Y la otra fuente de corriente le va a elevar otro pedacito de corriente I sub 0 por acción de esa fuente de corriente, ¿ya? La suma de todas estas contribuciones le va a dar la corriente total I sub 0. Ojo, ¿ya? Entonces ya determinamos básicamente cuánto vale I sub 0, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, I va en el mismo sentido que I sub 0. Entonces, esto también es I sub 0. Vamos a decir que I sub 0 por acción de la fuente DC es 0.3 amperios. Terminamos la primera parte de la superposición. Sencillito, ¿no? Listo. Ahora, vamos a la siguiente parte de la superposición. Ahora es analizar una de las fuentes AC, ya no la de DC. La siguiente parte de la superposición, me dan un momentito. Un momentito. Si tienen alguna duda hasta ahí, díganme que estoy aquí.
Ya, ahora sí. ¿No tienen ninguna duda? No. Bueno. Un momento, quiero ver una cosa. Ya están dejando los nombres ahí. Ya, ver. Ya, ahora sí. Vamos a hacer el circuito. Vamos ahora a apagar esta fuente de aquí y a apagar la de acá. ¿Ya? Vamos a dejar solo encendida la fuente de voltaje. Ya. Vamos a dejar solo encendida la fuente de voltaje y vamos a dibujar el circuito como quedaría solo con la fuente de voltaje. La fuente de voltaje. Ahora sí me queda el capacitor. Ojo, el capacitor ahora sí va a ser importante en los cálculos, porque en corriente alterna el capacitor sí trabaja como tal. ¿Ya? Tenemos un resistor aquí. Aquí creo que había otro resistor. No. Bueno, sí había uno, pero estaba acá. Pues, sí. Sí. Aquí ya no está la fuente de voltaje, ¿verdad? Está un cortocircuito. Aquí va a estar el inductor. Y aquí estaría otro resistor. ¿Por qué no dibujo este ramal? Porque este ramal básicamente tiene un circuito abierto, ¿ya? Que no me afecte en nada al resto del ejercicio, ¿ya? Una cosa, aquí teníamos ya. Ahora, vamos a llevar todo esto directamente al dominio de la frecuencia, ojo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en AC. Necesitamos trabajar en el dominio de la frecuencia. No queremos tener ecuaciones diferenciales de promedio. Y es más, las ecuaciones diferenciales serían un poquito más complicadas aquí porque, si se dan cuenta, no tenemos un ramal en serie. ¿Recuerdan que en física y en, bueno, no sé qué otra, no sé cómo se llama ahora la física esta, electricidad de magnetismo creo que se llama, analizaban solo ramales en serie y todo eso. Ya, aquí es un poquito más complejo si lo hacemos así. Entonces, como que no, vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia directamente, ¿ya? Entonces tenemos que sacar el fasor voltaje de aquí, ¿verdad? Vamos a llamarlo el fasor B. Y aquí tenemos que sacar el menos JXC. Y aquí tenemos XC, que no se ve. Ya. El JXL. Tenemos que sacar, bueno, las resistencias quedan iguales. Ojo, acuérdense, las resistencias quedan iguales luego de la transformación fasorial. No les pasa nada. El valor de resistencia queda igualito. ¿Ya? Y aquí tendríamos la corriente I sub 0, ¿verdad? I sub 0. Por acción de la fuente de voltaje, ¿verdad? El pedacito de corriente que esta fuente de voltaje le atribuye, le presta a este ramal, ¿ya? Ahora sí, vamos a sacar el fasor de voltaje. Ya. En este caso, como no me piden trabajar con potencias, yo voy a utilizar la transformación fasorial sin aplicarle el sobre raíz de 2, ¿ya? Sin utilizar el valor RMS, voy a utilizar el valor pico, ¿ya? Como voy a utilizar el valor pico, ahora sí, como voy a utilizar el valor pico, me fijo. ¿Cuál es la amplitud de esta fuente, del voltaje de esta fuente? 150, ese es mi valor pico. 150. A un ángulo, ¿cuál es el desfase de esta fuente? Lo que está sumando el omega t. Nada, ¿verdad? Nada lo está sumando. Entonces sería 0 grados. Eso, voltio. Ojo, les pueden dar una fuente y les pueden decir que directamente no les dan la expresión así tal cual en el dominio del tiempo, sino que les dicen que tienen una fuente que tiene un voltaje pico a pico de 300 voltios. ¿Ya? ¿Cómo llegan a este voltaje de aquí? Fácil. La amplitud de voltaje o el voltaje pico, que es lo mismo, la amplitud de voltaje o voltaje pico, es igual al voltaje pico a pico sobre 2. Y ahora, si les dicen, les dan de nuevo el voltaje pico a pico y quieren el voltaje RMS, ¿ya? Si ustedes saben que el voltaje RMS es el voltaje pico a pico dividido para R de 2, ¿verdad? Entonces, sería igual al voltaje pico a pico dividido para 2 raíz de 2, si no me equivoco. Sí, dividido todo esto para raíz de 2, sí, 2 raíz de 2. Ojo con eso. Esto es importante porque creo que esto lo van a analizar en la práctica que van a realizar esta semana o la siguiente, no sé. Y esto lo tienen que utilizar. Bueno, otra cosa es que por medio de las gráficas también puedes sacar los desfases y todo eso, pero eso el ayudante de la práctica se encargará. Listo. Tenemos ya el fasor de voltaje. Ahora para encontrar las reactancias, ¿verdad? Me fijo, ¿cuál es el valor de la capacitancia?
Ya, la capacitancia es de 20 microfaradios. ¿Ya? Si se dan cuenta, es chiquitita. Ya, las capacitancias que en general me dan son chiquitas. ¿Ya? Y las inductancias es de 40 miliamperes. También las inductancias son pequeñas. A ver, ahora, lo que yo tengo que hacer es transformarlas, ¿verdad? A reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Para transformarlas, ¿qué necesitaba saber? La frecuencia con la que está trabajando la fuente, ¿verdad? Mi frecuencia con la que está trabajando mi fuente es de 2000 radianes, ¿verdad? 2000 radianes sobre segundo. La primera fuente. Entonces yo sé que la frecuencia es de 2000 radianes sobre segundo. Entonces, primero vamos a sacar la reactancia inductiva. JXL. Recordemos que eso es omega por L. Por J, obviamente. Me había olvidado de eso. Ya, pues. Entonces, básicamente sería 2000 por 40M, ¿verdad? Del mili. Ya que esto es 10 a la menos 3 y esto me queda J80, si no me equivoco. 10 por J. ¿Sí? J80 ohmios. ¿Ya? Si me equivoco, me avisan. Ya, ahora necesito sacar el menos JXC, que es básicamente menos J dividido para omega C. ¿Verdad? Y esto me da menos J dividido para 2000. 2000 por el C, que es 20 por 20 micro, ¿verdad? Micro es 10 a la menos 6. Ya, por 10 a la menos 3 me queda 4 por 10 a la menos 3, me queda 0,25. Sí, esto es, no, es 40. 0,25 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado J, si no me equivoco. Sería 1 sobre 2000 por 20 por 10 a la menos 6. Sí, me queda 25. Me queda 25. ¿Perdón? Hola. Que sí queda menos 25, profe. Ya. Listo, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, menos 25J. Y ya está. Ya tengo la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ya, ahora sí. Vamos a reemplazar esos valores aquí. Ya, solo para tenerlos. Menos... son del borrador. Ya, menos J25 y J80. Ya tengo esto en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? La primera parte de este ejercicio, del análisis de este circuito está acabada. ¿Qué más podría hacer yo ahora? Pues básicamente podría reducir el circuito y sacar con un divisor de voltaje. Hay varias formas de resolver este ejercicio. ¿Cuál hacemos? Ya, miren, hagamos esto. Vamos a hacerlo por método de mallas, porque es lo que hicimos hace rato. Aunque también podríamos hacerlo por un simple análisis, pero vamos a hacerlo por método de mallas porque sí. ¿Ya? No sé si todos vieron que esta resistencia de aquí ahora está en serie con esta resistencia de acá, ¿verdad? Porque tienen la misma corriente. Porque por aquí no pasa corriente, obviamente, ¿no? ¿Ya? Y la corriente total se va por aquí, por aquí, por aquí y pasa también a través de esta. ¿Ya? Están en serie, las pueden sumar, hacer el paralelo con la de 80, hacer el divisor de voltaje y luego con ese divisor de voltaje sacar esta corriente sub 0. ¿Sí? Por si acaso. Pero vamos a hacerla con método de mallas porque es lo que estábamos viendo hace rato. Entonces, porque sí. ¿Ya? Vamos a llamar a esta directamente I sub 0 V. Y a esta la vamos a llamar I1. I2. Esta ni siquiera la llamemos I sub 0 V. Llamémosla I1. ¿Ya? Para seguir con las reglas que teníamos con el método de mallas. ¿Ya? Fasor de corriente I1, fasor de corriente I2. Aquí obviamente saben que I1 está subiendo por aquí, al igual que I sub 0V, que es la única corriente. Entonces I1 es igual a I sub 0V. ¿Ya? Por eso le quería poner ya. Como fasores, obviamente. ¿Qué significa que dos fasores sean iguales? Que tanto su parte real como su parte imaginaria son iguales, ¿verdad? Tanto en magnitud como en el signo. Ya, me dan un momento. A ver, ahora sí. Ya, básicamente era eso. ¿Ya? Que en magnitud como en ángulo iban a ser iguales. Ahora, haciendo el análisis del método de mallas, entonces, haciendo el método de mallas, básicamente me quedaría el voltaje de la fuente, ya, para el análisis de la mallita 1, M1,
me quedaría, pongo el fasor de corriente, ¿verdad? Como tal, y pongo aquí la suma de todas las resistencias y reactancias en esta mallita M1. Sería 100 más 80 más 60. Menos, me fijo, ¿es alguna de las resistencias o reactancias está siendo compartida con otra corriente? Sí, la de 80. Entonces le tengo que poner la corriente que está siendo compartida, le tengo que restar porque esta corriente se está moviendo en sentido opuesto a I1, ¿verdad? Por 80. Y esto es igual a 0 porque no tengo fuentes de voltaje en ese lado. ¿Ya? Un segundito. Ya te paso, dame un momento. Termino esto y te paso. Ya, ahora sí. Ya, de aquí me quedaría, esto es 240, ¿verdad? 240, un número real por I1, menos 80 por I2. ¿Ya? Aquí las impedancias que están multiplicando a las fasores de corriente son puramente resistivas, si se dan cuenta. ¿Ya? Podríamos decir eso. Ya, como suelen tomarles preguntas medio raras por esto en las lecciones, podrían preguntarles qué tipo de impedancias son las que multiplican a los fasores de corriente, a los fasores de corriente en el análisis de la mallita 1. ¿Y ustedes qué tienen que responder? Que las impedancias son puramente resistivas, porque no tienen parte compleja. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, entonces, ahora vamos a analizar la mallita M2. La mallita M2 tendríamos que poner, ojo, me olvidé de poner el positivo de la fuente. El positivo de la fuente está acá arriba, ¿no? Cuando trabajen con fasores también tienen polaridad positiva y negativa. Ya, una cosita. Están escribiendo los nombres, ya, chévere. Ahora vamos a analizar la mallita M2. ¿Qué hacemos para analizar esta mallita? Poníamos el fasor de corriente de la mallita M2, abro paréntesis, la suma de las resistencias y reactancias, que en esa mallita sería 80, que es la resistencia, más la reactancia inductiva, que es J80, menos la reactancia capacitiva, ¿verdad? ¿Por qué menos? Porque la reactancia capacitiva es negativa, nada más, por eso. Menos, ahora, la resistencia de 80 ohmios, ¿verdad? Que está siendo compartida por el fasor de corriente I2. Ya saben por qué, porque el fasor de corriente I1, el fasor de corriente I1, ya, es la corriente que no estamos analizando, ojo, estamos analizando la corriente de malla I2, ¿verdad? I2 se mueve así a través de este resistor, e I1 se mueve hacia abajo. Por estar en sentido opuesto, le tengo que restar su contribución, ¿ya? Y le multiplico esa contribución por la resistencia, que es por la que están pasando las dos, ojo, ¿ya? Igual al voltaje de la fuente de voltaje en esa mallita, ¿ya? Según el sentido de I2. Si se dan cuenta, según el sentido de I2, yo entro por más y salgo por menos en esta fuente. Entonces tengo que ponerle menos el fasor de voltaje, ¿ya? ¿Y a qué es igual ese fasor de voltaje? 150 a 0 grados. Entonces sería menos 150 a 0 grados, ¿ya? Esto es lo mismo que poner solo 150, ojo, porque el 0 grados me indica que solo tiene parte real, ¿ya? Perdón, menos 150, el signo negativo, ¿ya? Menos 150. Listo. Entonces ya tendría mi segunda expresión. Vamos a moverlo un poquito. Menos 81 más 80 más J 55. 55, si no me equivoco. 60 y 20, sí. J 55 y 2. Y 2 es igual a menos 150. Menos 150. Ya no le tengo que poner el 0 grados porque es lo mismo, ¿ya? Esa sería mi segunda expresión. ¿Ya? Al resolver el sistema de ecuaciones, me va a quedar que I1, bueno, no lo tengo resuelto, pero creo que aquí está la respuesta de esa parte. Vamos a resolverlo en la calculadora de sistema de ecuaciones. ¿Me dan un segundo para resolverlo en la calculadora de sistema de ecuaciones o en MATLAB, como sea? Pues muéstralo para ver. Ya, un ratito, ya lo voy a mostrar. Ya les muestro.
¿Dónde está esta calculadora? Aquí. Calculadora de sistemas de ecuaciones. Aquí no, la regla de Kramer. Aquí ustedes pueden también aplicar eso que han visto de álgebra, de la regla de Kramer y todo eso. Entonces, voy a compartir pantalla. Compartir toda la pantalla. Y ya, esta es la calculadora de sistemas de ecuaciones que yo les digo que puede trabajar con números complejos. La otra no sé todavía, ¿ya? Básicamente tenemos una matriz de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿verdad? Entonces es una matriz 2 por 2. Digo establecer matriz y aquí pongo los valores de corriente y de voltaje que me quedaban, pero no los tengo aquí, los tengo acá. Voy a ponerlo así. Ya, entonces básicamente tengo que poner las expresiones aquí. Ya. La primera expresión es 240. 240, el primer coeficiente, menos 80 de segundo. La segunda expresión, bueno, el lado B, la B que está aquí, es lo que está al otro lado al igual, ¿verdad? Los términos independientes, ¿ya? El x1 y el x2 simplemente se refiere a los coeficientes que están multiplicando a mis incógnitas, I1 e I2. Por eso siempre les digo que dejen todo siempre, I1, I2, I3, I4 y 5, ¿ya? Para que directamente no se confundan al momento de poner los coeficientes. Ya, menos 80, y aquí sería 80 más 55i. Aquí sí lo ponen con i, menos 80 más 55i. Y acá sería menos 150, si no me equivoco, que era esto. Y le dan resolver. Y mi calculadora de sistema de ecuaciones me muestra I1 e I2. A mí solo me interesa I1, porque I1 es la corriente sub 0 que yo quería encontrar. Entonces voy a escribir directamente el valor de I1. Entonces básicamente I1, el fasor I1 me va a dar menos 0,45, 43, 3, ya. Más J 0,4685, 28, 2, ya, amperios. Listo. Ahora vamos a dejar esta calculadora acá un ratito. Ya. Básicamente esta es mi expresión de aquí, pero ojo, esta es mi corriente I sub 0, ¿verdad? Habíamos quedado en un principio en que la corriente I1 es igual a la corriente I sub 0, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda sobre cómo utilizar la calculadora de sistemas de ecuaciones? ¿No? Porque es súper sencillo. Solo tienen que poner los coeficientes y ya la calculadora les resuelve todo. Solo que siempre se lo va a dar en forma rectangular. ¿Sí? Vale. Vamos a ponerlo en la forma magnitud-ángulo. La magnitud y el ángulo. ¿Ya? Y el ángulo θ sub i. ¿Ya? La magnitud, recordemos, la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente real imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Vamos a sacarlo rapidito. 0,45443 al cuadrado más 0,468528 al cuadrado. Esto me da 0,65. Me va a dar 0,6526,4 a un ángulo el área arcotangente de la parte imaginaria 0,4685282 sobre la parte real 0, menos 0,45433 y esto me da menos 45.88 grados que básicamente es menos 134.1186 grados. Ojo, una cosita aquí. ¿Cómo yo sé que este ángulo está bien? Ya, esto no sé si a ustedes se les complicó en algún momento, pero es un poquito importante que lo vean. Ya. ¿Cómo yo sé si esto está bien, si el ángulo está bien? Ya.
recordemos que en el plano, si lo graficamos en el plano complejo, esta es la parte imaginaria, o llamémosle la parte J, ya, esta es la parte menos J, esta es la parte de los reales, ¿verdad? La parte de los reales, se ponen así, ya, y básicamente los negativos, ¿verdad? Mejor pongámosle aquí los números positivos, reales positivos, y aquí reales negativos, ¿ya? Entonces, básicamente la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Entonces, el fasor va a estar por aquí, ¿verdad? Por eso yo sé que si me daba menos 45 aquí, menos 45 era este ángulo de aquí, ¿verdad? Menos 45,80 y algo. Por eso sé que el ángulo de 134 algo está por acá, ¿ya? Y ese ángulo está bien, ¿ya? Más o menos por eso me fijo en los ángulos. Aquí estaría el 134,1186, ¿sí? No sé si en algún momento se les complicó eso, pero más o menos así es. Por eso que le puse 134. ¿Ya? Me fijo en dónde están las componentes en el plano para fijarme más o menos en dónde debe estar el ángulo. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo ya I sub 0 en magnitud de ángulo, yo le tengo que aplicar la transformación factorial inversa, que no es más que un simple proceso de comparación. Recordemos que el omega 1 era 2000 radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces, si esto es una corriente, la corriente I sub 0 en función del tiempo, vamos a la corriente I sub 0 proporcionada por esa fuente de voltaje en función del tiempo, ¿qué va a ser igual? A una amplitud de corriente, ¿verdad? Una amplitud de corriente por coseno del omega 1 por t más un desplazamiento de corriente, ¿verdad? Entonces, básicamente tengo que realizar simple comparación, ¿verdad? La magnitud, ¿a qué era igual? A la magnitud del fasor, ¿verdad? La amplitud era igual a la magnitud del fasor, ¿ya? Por ahora, porque no estamos haciendo cálculos de potencia, ¿ya? Cuando estemos haciendo cálculos de potencia, esta magnitud, este fasor va a ser, esto que me va a quedar va a ser IM sobre raíz de 2, ¿ya? Pero como no estamos haciendo cálculos de potencia, me olvido del raíz de 2. Oh. Listo. Entonces la magnitud era 0,65264 amperios. La magnitud, listo. El omega ya sé que es 2000. El teta pi es el ángulo del fasor, nada más. 134,1186 grados. Perdón. Entonces, básicamente ya tengo todos los elementos aquí, solo me queda reemplazar. I sub 0 por acción de la fuente de voltaje es 0,65264 por el coseno de 2000 t más 134,11 grados amperios. Ya esto está en el dominio del tiempo. Ya tengo mi siguiente expresión, ¿ya? Ya tengo otra contribución. Para la siguiente contribución, tengo que hacer lo mismo. Es más, voy a copiar este circuito, si se puede. Sí, se puede. Voy a copiar este circuito y lo voy a pegar acá. Se pega donde está el mouse, ¿cierto? Pues, básicamente, la siguiente es lo mismo, solo que, ¿qué creen que va a cambiar? Ya, bueno, obviamente las resistencias no van a cambiar, ¿verdad? Lo que sí va a cambiar es esta fuente, ¿no? Va a cambiar esta fuente, ¿verdad? La voy a apagar. La fuente de C también va a seguir apagada. Esta fuente se va a convertir en un cortocircuito, ¿ya? Y ahora la fuente de corriente ya la voy a dejar encendida. Ojo, que es la que voy a analizar, obviamente, ¿no? Enciendo la fuente de corriente. ¿Y ustedes creen que las reactancias me cambien? Sí, ¿verdad? Las reactancias tienen que cambiar. Otra vez tengo ahora como incógnita el JXC y el JXL, ¿ya? ¿Por qué creen que las reactancias cambiaron? Básicamente, las reactancias están cambiando. Perdón, aquí me queda un fasor de corriente, ¿ya? No lo he sacado todavía, pero tengo un fasor de corriente, ¿ya? ¿Por qué creen que las reactancias cambiaron? Básicamente, las reactancias cambian porque la frecuencia angular de esta fuente no es la misma que la frecuencia angular de la fuente de voltaje. Y recordemos, ¿cómo sacábamos las reactancias? La inductiva era la frecuencia angular por la inductancia y la capacitiva era 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia. ¿Ya? Si se dan cuenta, la frecuencia angular interviene en esas dos expresiones. Por lo tanto, cambian las reactancias cuando yo analizo esta fuente. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me avisan. Ya.
Ahora sí. Entonces, si no tienen ninguna duda, recordemos que ahora vamos a trabajar con la frecuencia omega sub 2, porque es la de la fuente de corriente que estamos trabajando, que es 4000 radianes sobre segundo, ¿ya? Vamos a... Ya. Entonces, la corriente de esa fuente, la I de T, es, si no me acabo de olvidar, es 6 coseno de 4000 T amperios. Creo que está en coseno. Si está en seno, me avisan para hacerle la transformación. No, está en seno. Entonces, si no me equivoco, yo aquí tengo, ya, como está en seno, está en función de un seno, esto es, ya, 6 seno de 4000 T, ya. Recuerden que para aplicar la transformación fasorial, yo aquí no debo tener un seno, debo tener un coseno. Entonces, esto es 6 coseno de 4000 T, y aquí no me acuerdo si era más o menos, creo que era más, 90 grados. A ver, coseno de la suma de ángulos, aquí era igual. Un momento, porque eso siempre se me olvida. Un segundito para analizar. Debe ser menos 90 para que Menos 90. Si se mueve hacia la derecha y se haga el seno. Claro, tiene que moverse a la derecha, sí, tienes toda la razón. Ya, menos 90 grados. Listo, muchas gracias. Disculpen eso de ahí, siempre se me olvida eso de los desplazamientos. Entonces, ya le llevamos a un coseno. Ya, listo. Ya tenemos la expresión. Ya, de ahí tenemos que realizar la transformación fasorial. Tenemos que realizar la transformación fasorial para sacar el fasor de corriente. Recordemos, el fasor de corriente era la amplitud de la corriente y el ángulo era el desfase, ¿verdad? Sería menos 90. ¿Ya? Amperios. Ya, básicamente es eso. Ya, ahora, vamos a tener que sacar las reactancias. Vamos a sacar las reactancias. A ver, primero, para la reactancia XJXL tendría que ser la frecuencia angular 2, ¿verdad? Por la inductancia. ¿Cuál es la frecuencia angular 2? 4000, ¿no? Sí, 4000, no es 40.000, ¿no? Sí, 4000. Ya. 4000 por la reactancia por la inductancia, que era, ay, se me olvidó, 40 milihenrios. 40 milihenrios, que es 40 por 10 a la menos 3, ya, 40 mili. Esto me da 160. Sí, te va el 10 a la menos 3, son los 3 ceros. Sí, 160. Ya, 160 J. Me olvidé de ponerle aquí el J. Aquí el J. 60 J ohmios. Y la reactancia capacitiva es menos J, bueno, menos JXC, menos J dividido para omega por C. Entonces sería menos J dividido para 4000 por 20 micro, que es 10 a la menos 6. Y esto me quedaría 0,25, esto me quedaría 12,5 si no me equivoco, menos 12,5 J. Déjame confirmar eso. 1 sobre 4000 por 20. 1 sobre 4000 por 20 por 10 a la menos 6. Sí, menos 12,5 J. Está bueno. Ya, ohmios. Entonces aquí ya tendría 6 a menos 90 grados. Aquí tendría J 160. Y aquí tendría menos J 12,5. Ya. Ya tengo todos los elementos en el dominio de la frecuencia. Ahora lo que me basta hacer es sacar la corriente, ¿no? Ya, ahora voy a analizar qué método me conviene aquí. ¿Me conviene el método de nodos? No, ¿verdad? En el método de nodos tendría 3 nodos. ¿Verdad? Tendría este nodo de aquí, este nodo de acá y este nodito de acá. No me conviene entonces. ¿Me conviene el método de mallas? Puede ser.
método de mallas entonces. Porque el método de mallas, si se dan cuenta, tendría la mallita de aquí que es I1, la mallita de aquí que es I2 y la mallita de aquí que es I3. Pero ¿qué pasa con esa I3? Es la única corriente, bueno, es el único fasor corriente de malla que pasa a través de esta fuente. Entonces la corriente I3 es igual al negativo de esa fuente, ¿verdad? Porque están en sentidos opuestos. 6 a menos 90 grados. Recordemos que decir a menos 90 grados es lo mismo que decir, el menos 90 grados es lo mismo que decir menos J. Entonces I3, fasor de corriente I3 sería simplemente igual a 6J. Amperes. Me dan un segundito para seguir resolviendo. Un segundito. Un segundo. Ya, ahora sí. Ya, perdón. Ya, entonces ya tendríamos el fasor de corriente I3. Ya, y si se dan cuenta, ahora me queda solo por analizar dos mallitas. Por eso es que este método es un poco más conveniente que el de nodos. Tal vez exista un método un poco más conveniente, pero no lo vi. Ya, vamos a hacer el de mallas. De hecho, esto es una forma directa de hacerlo, pero no lo vamos a hacer así. Entonces, aplicando el método de mallas, me quedaría, a ver, primero, voy a copiar la mallita. No, voy a hacerlo aquí. Voy a copiar esto de aquí. Voy a mover esto de aquí. Voy a mover esto de aquí. Ya, moviendo esto de aquí y ahí voy a hacer el método de mallas para poder tener la malla a la vista. Entonces, si esto está con... Ya, entonces tendría que analizar primero la mallita M1. Analizar la mallita M1. Ya. Para la mallita M1, ¿qué hago? Pongo su fasor de corriente, tal cual, abro paréntesis. El fasor de corriente es la incógnita, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes la incógnita era solo la corriente? Ahora es un fasor corriente como incógnita, ¿ya? Que tiene parte real y parte imaginaria, ¿ya? Ya, ahora pongo la suma de las resistencias o reactancias que están en esa mallita, que es la mallita M1, ¿ya? Serían 100, 80 y 60, 240, ¿verdad? 240. Menos, me fijo, esas resistencias o reactancias están siendo compartidas con otras corrientes. Sí, en la resistencia de 80 está siendo compartida con la corriente, el fasor de corriente I2. Y si se dan cuenta, el fasor de corriente I1 está yendo así, hacia abajo, y el fasor de corriente I2 está yendo hacia arriba. Como el fasor de corriente I2 está yendo hacia arriba en sentido opuesto a I1, que es el que estamos analizando, tengo que restarle la contribución. Por eso va el signo menos. ¿Ya? I2 por 80. ¿Ya? Lo mismo para el de acá. Si la corriente I1 está yendo hacia abajo y la corriente I3 está yendo hacia arriba, solo porque la corriente I3 está yendo en sentido opuesto a I1, tengo que restar el fasor de corriente I3 por 60. ¿Ya? Si la corriente I3 estuviese en el mismo sentido que I1, o sea, estuviese también bajando, tendría que sumarle ese fasor de corriente I3. ¿Ya? ¿Ya? Es lo que hemos visto en el parcial pasado. Listo, y esto es igual a 0. Y esta es mi primera ecuación de malla. La de la mallita 1. Ya, para la mallita 2, ya, pongo la corriente de malla I2, abro paréntesis,
¿ya? La suma de las resistencias y reactancias en esta mallita, que es 80 más J160 menos J12,5, ¿verdad? 80 más J160 menos J12,5, ¿ya? La reactancia capacitiva siempre resta, ¿ya? Ojo, dense cuenta de una cosa, la reactancia capacitiva como que siempre trata de atenuar la reactancia inductiva, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí me va a quedar una reactancia inductiva más chiquita, ¿verdad? De 147.5, ¿verdad? De 147.5, si no me equivoco, ¿ya? Se dan cuenta, es más chiquita. La reactancia capacitiva lo que está haciendo es reducir un poquito el efecto de los inductores, ¿ya? Eso es lo que hacen los capacitores, reducen un poquito el efecto de los inductores sobre el circuito, ¿ya? Ojo con eso porque va a ser muy importante luego cuando vayan a hacer mejoramiento de factor de potencia. Es más, cuando definan lo que es factor de potencia, porque todavía no lo definen. Ya, bueno, luego de eso, vamos a ver el I3, perdón. Ahora, me fijo que la reactancia o la resistencia de 80 ohmios está siendo compartida, ¿verdad? Y como I1 va en el sentido opuesto a I2, le tengo que restar I1 por 80. Listo. La reactancia de J160 está siendo compartida por la corriente I3, pero la corriente I3 también está en sentido opuesto a la corriente I2, entonces menos I3 por J160. Eso es igual a 0 porque no tengo fuentes de voltaje, ¿verdad? Mi segunda ecuación. Si se dan cuenta, yo hoy día tengo dos ecuaciones y tres incógnitas, pero mi tercera ecuación, ¿cuál era? La de que I3 era igual a 6J, ¿no? La que sacamos aquí arriba. ¿Esta es mi tercera ecuación o ya es un valor que puedo despejar? ¿Ya? De hecho, vamos a reemplazarlo aquí y vamos despejando, ¿ya? Para no complicarnos tanto y tener un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, en la primera me quedaría 240 y 1, ¿verdad? Como fasor, menos 80 y 2 como fasor. Ya, acá me quedaría, paso el I3 restando a multiplicar, me quedaría 60 por 6J, que esto es igual a 360J, ¿ya? Esta es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación sería menos 80 y 1 como fasor, ya, más 80 más J 147.5, si no me equivoco, 147.5 fasor I2 igual a esto lo paso a multiplicar, a sumar, perdón, y me quedaría 6J, que es la I3, por J 160, menos J por J me da menos 1, ¿verdad? J al cuadrado es igual a menos 1, entonces me quedaría, esto es 160 por 6, esto es 600 más 360, 960, si no me equivoco. Más 360, sí, 960 menos 960, ¿ya? Porque J por J me da J al cuadrado, que es menos 1, ojo, ¿ya? Sería mi ecuación número 2, y ya no tengo que sacar más, ¿sí? Ya, si todo eso está bien, voy a utilizar la calculadora de sistemas de ecuaciones. Me dan un segundo. Aunque igual ahí está sencillo de despejar, no solo son dos ecuaciones, dos incógnitas, pero para evitarnos hacer los cálculos con números complejos, sobre todo en un examen donde tienen que ustedes aprovechar todo el tiempo que tengan, todo el tiempo posible. Ya vieron que los exámenes son un poquito extensos, pero no son complicados. Más 147.5J y aquí era menos 960, si no me equivoco. 960, creo que ya está. Ya, y la corriente, que es la que yo quiero hallar, que es la I1, ya definimos que I1 era I sub 0. Entonces, la corriente I1, el fasor de corriente I1, no iba a ser igual a menos 0,4539,2 más J 3,5054 amperios. Ya, la pantalla se hizo pequeña. Ahora sí, ya listo. Llevado a la forma magnitud ángulo me quedaría
Creo que sí es I sub 0, ¿no? Sí, sí es I sub 0. I1 es I sub 0. Y esto es igual a I sub 0 por acción de la fuente de corriente. Ya, porque solo la fuente de corriente es la que está encendida, ¿no? Y esto en magnitud de ángulo vendría a ser igual a raíz cuadrada de 0,4539 cuadrado más 0 más 3, es 3. Es 3, sí, 3. Más 3,5054 cuadrado. Esto me da 3,53. 3,53, 46,65. Ya, a un ángulo. Ojo, si su calculadora directamente, hay calculadoras en las que directamente pueden poner ¿cómo se llama? El número complejo y ya les da la forma de magnitud de ángulo. Ya, si tienen una calculadora así, chévere. Ya, esto sería 180 más... Ya, me da a un ángulo de 97.38 grados. Amperios. Si yo quiero llevarlo a una función en el dominio del tiempo, ¿qué hago? Comparación, ¿verdad? Yo sé que la forma de corriente tradicional es Bm coseno de omega t más un teta i, ¿verdad? El desplazamiento. Bm es, ya, entonces directamente por comparación, I sub 0 por la corriente en función del tiempo es 3,534665, que es la magnitud del fasor, que es la amplitud de corriente. Ah, perdón, aquí es amplitud de corriente, no amplitud de voltaje. Amplitud de corriente. Ya. La amplitud de corriente por el coseno de cuál es el omega, 4000, ¿verdad? 4000t más el desfase o desplazamiento, que es 97.38 grados amperios. Listo. Ya tendríamos la última expresión. Entonces, básicamente, la corriente I sub 0 de t vendría a ser igual a la suma de todas esas expresiones. Vamos a buscar las expresiones porque no sé dónde están. La primera expresión es 0,3 amperios. La primera expresión es 0,3 amperios más la segunda expresión, vamos a tomar esta de aquí, 3,534665 coseno de 4000t más 97,38 grados más la otra que es 0,6526 0,6526 a coseno de 2000t, que es la otra frecuencia, más 134.11 grados, si no me equivoco, amperios. Y por superposición, esa sería la corriente que pasa por este pedazo de cable, la corriente sub 0, cuando están las tres fuentes encendidas. Esta sería mi respuesta. Ay. Bueno, todo esto sería mi respuesta. Sí. Y 3 no debió ser menos 6J. Y 3. No, pues, ¿no ves que aquí está a menos 90 grados? Aquí está a menos 90 grados. Aquí es menos J, ¿verdad? Aquí esto sí es, la fuente de corriente sí es menos 6J. Pero si te das cuenta, I3 está bajando por esta fuente de corriente. I3 es el negativo de esa fuente de corriente. I3 es menos. Ajá. Que me haya equivocado, dice aquí era más 90. Si no me equivoqué, debe ser eso. Creo que está bien que era menos 90. Me parece que está bien. Bueno, igual gracias por la observación. ¿Tienen alguna otra duda? Profesor, que solamente debe quedar así expresada, no podemos hacer nada más, ¿verdad? Cuando las fuentes tienen diferentes frecuencias angulares. Ajá, cuando las fuentes tienen diferentes frecuencias angulares, tienen que encontrar cada expresión por separado y luego deben sumar todas las expresiones.
¿Y si tienen iguales? Si tienen iguales no hace falta, ¿ya? Si hubiesen tenido la misma frecuencia angular, la fuente de voltaje y fuente de corriente, podían resolver como el ejercicio anterior, que solo hicimos malla, ¿ya? Obviamente asumiendo que no está esta fuente de voltaje de aquí, porque si tienen una fuente de voltaje DC, sí tienen que aplicar superposición sí o sí. Listo, profe, gracias. Ya, chévere. En general no les van a poner fuentes DC, casi nunca, solo, ya les dije, en principios de electrónica van a ver que tienen fuentes AC y fuentes DC en el mismo circuito. En general no van a ver eso aquí. ¿Ya? Este ejercicio simplemente era para que se acostumbren a lo que ya estamos trabajando, con fuentes AC, ¿ya? En corriente alterna. Y qué sucede cuando hay fuentes DC y todo eso, y distintas frecuencias. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? Si se dan cuenta, el método de superposición es un poquito más complicado aquí, porque un poquito más tedioso, por así decirlo, porque ahora tenemos que trabajar con, con números complejos y a veces la calculadora no da y tenemos que utilizar calculadora de sistemas de ecuaciones o MATLAB. Me imagino que todos saben utilizar MATLAB. No sé si lo enseñarán en algún curso anterior, pero en sistemas de control te lo enseñan. No sé si ya vieron. No pueden ver sistemas de control todavía. Bueno, en MATLAB ustedes pueden, ya saben, ingresar un número complejo, simplemente es la parte real, más J, más la parte imaginaria, por I, ¿ya? En MATLAB usas la I, ¿ya? Y si quieres sacar la magnitud de ese ángulo, pones ABS de A, ¿ya? Del número, de la variable en la que está guardado ese número complejo. Si quieres sacar el ángulo, le pones angle de A por 180 y le pones dividido pi, así tal cual, y te da el ángulo en grado. ¿Ya? Eso es lo que les puedo decir de MATLAB. Pueden sumar, restar, dividir números complejos y le va a dar la respuesta en forma rectangular y ustedes la pueden llevar a magnitud ángulo aplicando esto. Con esto obtienen la magnitud y con esto obtienen el ángulo. Creo que sí los pueden trabajar también en magnitud ángulo, pero la verdad no he visto cómo, no me acuerdo. ¿Ya? Yo siempre trabajo con estas expresiones de aquí. Bueno, si tienen MATLAB, si no hace falta, pueden trabajarlo así tal cual y utilizar su calculadora y la calculadora de sistemas de ecuaciones que les acabo de enseñar y ya está. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces básicamente hasta ahí quedaría la sesión del día de hoy. Bueno.